Hola amigos, pura vida. Hoy quería compartir con ustedes un caso de la vida real. Resulta que un medio de comunicación en mi país lanza una noticia. Dice, el Papa Francisco atendería a diputados por discusión de Estado laico. Vaya, es una noticia, ¿verdad?, que genera expectativa y empieza la gente a hablar, uy, sí, porque hay que separar la iglesia, y etcétera, etcétera. Yo me quedo callado, esperando a ver qué va a pasar. La nunciatura de mi país sale y da una respuesta y dice, eso que dijeron es mentira, eso no es verdad. Y esto vamos a ver, y esta noticia de este medio de comunicación sale porque lo dijo una diputada de la República, que falta de seriedad, que una diputada de mi país diga una mentira sobre la iglesia. Entonces la anunciatura sale y desmiente. Yo ingreso al medio de comunicación, a la página del medio, y le pongo, ya la Anunciatura desmintió esta noticia. ¿Qué clase de reporteros? Y esto da pie a que una persona X, que no vamos a decir su nombre, empiece a comentar sobre mi respuesta. Pero yo quiero rescatar esto y voy a mostrarles aquí para que ustedes vayan viendo lo que esta persona va diciendo. Porque a mí me duele el asunto, me duele, me da tristeza. No me enoja, me da tristeza de ver qué enredo mental tiene esta persona. Porque habla de todo un poco y empieza a refutar cosas que ni siquiera vienen al caso. Yo estoy hablando de la noticia y él va a empezar a decir otra cosa. Y ustedes van a ver esto, porque esto es un caso de la vida real. Y saben lo que me duele, que yo estoy seguro que esta persona tiene una buena intención, que esta persona en el fondo quiere sacarme a mí del error, pero no está formado. Y lo peor, inventa. Y más terrible aún, dice medias verdades, que eso es terrible. Es más fácil corregir a alguien de una mentira completa a que alguien te diga una media verdad. ¿Qué es decir una media verdad? Que alguien lea, no sé, un documento de la iglesia, un concilio, saque un texto que alguien dijo del concilio, pero como no tiene la formación, no sabe el contexto histórico, no sabe qué fue lo que sucedió en ese momento, le añade su propia conclusión con una mentalidad del siglo XXI de algo que sucedió hace muchos siglos. Eso es un error histórico e interpretativo. Eso es un error de exégesis terrible. Yo no puedo juzgar con mentalidad del siglo XXI algo que pasó en el siglo sexto, en el siglo quinto, en el siglo cuarto. No era el mismo contexto histórico. No, yo no puedo malinterpretar eso. Y ese es el error de muchas personas hoy en día, que no se forman y simplemente dan una opinión, creen que la cosa de la fe o de Dios es como el tarantantán, que no necesita formarse, y eso no es verdad. Así como cuando yo voy a la universidad y tengo que llevar una serie de cursos que me acreditan a obtener un título, de igual forma en la fe, porque la fe se va a ir desarrollando en el tiempo. Y la iglesia va a ir creando doctrina de cosas que se creían pero que no se habían plasmado en blanco y negro. Eso se va a ir desarrollando hasta tener lo que tenemos hoy en día. Yo espero que cuando llegue el siglo XXVI y Cristo no ha llegado, que la gente del siglo XXVI digan, qué salvajes los del siglo XXI, mataban a su propia especie porque promovían el aborto. Yo espero que eso llegue a pasar. De la misma forma que hoy nosotros en el siglo XXI decimos, qué salvajes los del Antiguo Testamento, exterminando pueblos y niños y de todo, porque estamos pensando cosas con mentalidad del siglo XXI de hace mucho tiempo. No es el mismo contexto histórico, no es el mismo conocimiento, no son las mismas reglas. Y ese es el gran problema. Otra situación que yo normalmente veo y que me ha sorprendido últimamente, porque con estos últimos meses ha sido increíble, he conversado ya con varias personas que no se congregan en ninguna iglesia, pero que se autoforman. Y eso es terrible. Terrible porque cae en el error que les comentaba. Uno no puede ser juez y parte, porque usted si tiene una media verdad y no conoce el contexto histórico, llega a una conclusión errónea. Y lo otro que yo normalmente hago, y es un tip que le aconsejo a mis hermanos católicos cuando hablen con hermanos separados, es preguntarles, ¿usted a qué iglesia va? Y lo hago con toda intención. ¿Saben por qué?
Porque cuando les pregunto a qué iglesia van, ellos me van a dar un nombre y yo le voy a decir, ¿y cuándo la fundaron esa iglesia? ¿Qué le hace creer a usted que esa iglesia es la verdadera? ¿Qué ha aportado esa iglesia a la doctrina de fe que hoy tenemos? ¿Por qué usted cree que está en el lugar correcto? Y ahí la gente reacciona, la gente se da cuenta, mira, yo voy a la iglesia que acaban de abrir aquí a 200 metros de mi casa y la verdad yo conocí al fulano hace tiempo, era católico incluso y después se salió y empezó a abrir su propia congregación. ¿Por qué? Entonces es como para cuestionarse. Muy bien, vamos a ir al ejemplo ahora sí del ciudadano X, porque a mí me da dolor. Me da dolor cuando una persona bien intencionada no está formada y dice disparates. Y lo más terrible es cuando se cierran, porque por más que usted les quiera mostrar con argumentos, con libros, con fuentes históricas, no te van a aceptar el asunto, porque están cerrados. Y eso es un dolor muy grande, porque esta persona con esta falsa información va a ir a compartir su creencia con otra persona. Y si la otra persona no está formada, se la va a llevar entre las patas, como decimos aquí. Lo va a enredar. Y tal vez hasta lo va a sacar. Bueno, y es muy doloroso. Esta persona inicia así el asunto, ojo, nada que ver con la noticia que estoy diciendo, ¿verdad? Yo le digo, ya la Nunciatura desmintió la noticia, es falso. Y esta persona me dice, pues fraturi tutti dice lo contrario. Este papa es globalista. Yo ya ahí veo que hay un problema, ¿verdad? Entonces le digo, será Fratelli Tutti, la nueva encíclica del papa. Es más, yo la estoy leyendo, no he terminado de leerla, le digo. Voy por el numeral 40 y ahí viene hablando del descarte de las personas y todo esto. Usted me podría decir, amigo, en qué numeral dice eso que usted afirma, para darle pelota, ¿verdad?, en su asunto, aunque nada tiene que ver con la noticia. Esta persona me responde evadiendo a mi pregunta y dice, si eso le tranquiliza la conciencia y no ve la verdadera intención globalista de Roma, es su derecho, pero no borra la realidad ni la verdad. ¿Cuál realidad y cuál verdad? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el argumento? ¿De dónde sacó eso? Ni siquiera me ha dicho si leyó la encíclica. Ya de ahí yo me doy cuenta de algo. No ha leído el documento. Y eso es un error grave que le pasan a los hermanos separados. No leen las cosas y entonces sacan conclusiones porque escucharon algo, porque interpretaron algo de una noticia y se dejan llevar por eso. No leen el documento, lean los documentos. ¿Cómo usted va a opinar de algo que no ha leído? Lean los documentos. Este hermano no lo leyó, ya me di cuenta del asunto. Y también otro tip para los católicos, cuando te dicen Roma, sépalo de una vez que usted está hablando con un hermano separado. Porque eso es algo normal. Y cuando, bueno, ya después ahí van a ver que van a repetir lo mismo que dice la mayoría de personas que no son católicas y que no tienen formación. Yo le digo, usted no ha leído la encíclica, mi amigo, porque no me ha podido responder. Entonces me dice, vamos por partes. En lo local hay firmado un concordato donde Roma se asegura los privilegios a cambio de dar un paso al lado. Y me pone un link a un video. Yo entro al link del video para darle pelota y resulta que empieza con un tema, ¿verdad? Donde dice la persona que está haciendo el video, habla de que Fratelli Tutti es el primer documento dirigido a todo el mundo. Eso es una mentira, porque hay otros documentos que son dirigidos a todo el mundo. Christi Fidelis Laicis, por ejemplo, una encíclica del Papa Juan Pablo II, dirigía a todas las personas. El documento posinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco, dirigida a todas las personas. Entonces ya de ahí uno parte de que eso está mal. Esta persona está mal, porque está partiendo de su propia opinión o de la opinión de un tercero que también está errada, ¿verdad? Y una opinión se respeta porque es de cada persona, pero no quiere decir que sea una realidad. O sea, usted a mí no me tiene que creer todo. Yo digo algo y usted tiene que ir a buscarlo y cerciorarse de que la fuente en donde lo busque sea real, porque si no, me va a creer a mí y no al documento histórico, algo que sea verdaderamente lógico, que tenga por lo menos sentido común. Entonces yo todavía le digo, bueno, voy a ver el video.
Cuando ya veo el video me doy cuenta de en dónde estoy parado y le respondo de una vez, amigo, el video nada que ver. O sea, eso, primero que todo le explico lo que ya les dije, ¿verdad? Digo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y él me dice, y muy tristemente me dice, amigo, conozco de Roma y su doctrina. Conozco lo que Roma dice. Ojo esto, tengo doctorado en teología. Él dice, tengo doctorado en teología. Yo humildemente tengo, no sé, yo tengo un, ¿cómo se llama? Un diplomado en teología. Un diplomado, no un doctorado. Sé que me falta mucho en la formación. Tengo un diplomado en apologética, tengo un diplomado en mariología, en apologética patrística, en historia de la iglesia, en varias otras cosas. Pero uno se va formando y va buscando. Yo incluso a este señor le mostré el título, le tomé una foto y le digo, vea mi título, yo quiero ver el suyo. No me lo mandó, no me lo mandó. Y de acuerdo a lo que él me va a responder, nos vamos a dar cuenta de que eso no es verdad. Él me dice que que la iglesia desde su nacimiento con Constantino ha sido y sigue siendo sincrética. De ahí su ecumenismo. No sabe qué es ecumenismo o no sabe lo que la Iglesia Católica enseña sobre el ecumenismo. Una cosa es ecumenismo y otra diálogo interreligioso. Cuando yo comparto con personas de otra religión, hago diálogo interreligioso. Ecumenismo es que esta persona vaya a mi iglesia católica y ahí conversemos de ciertos temas de doctrina y fe. Él apegándose a la iglesia católica, no yo yendo a la iglesia protestante. Eso no es ecumenismo, pero él no lo sabe. Entonces, ya cuando alguien a mí me dice que Constantino fundó la iglesia católica, ya partimos de que estamos mal. Es más, ningún teólogo protestante serio habla de que Constantino fundó la iglesia, porque es un dato que no es histórico. Antes de Constantino hubieron 32 papas antes de Constantino. Y ya San Ignacio de Antioquía le había dicho al mundo entero en el año 110 cómo se llamaba la iglesia de los primeros cristianos. ¿Sabe cómo se llamaba? En una carta que él escribe a los Esmirnas. Busque en Google, ponga cartas de San Ignacio de Antioquía, año 110 de nuestra era, le dice, porque allí donde está el obispo está la iglesia católica. Esa es la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, perdón. Iglesia católica, no lo digo yo, lo dice la historia. Busque el documento, hasta en Google están. Él que tiene un doctorado en teología no sabe esto. Tampoco ha estudiado Orígenes, menos ha estudiado a Policarpo. No conoce el seguro de San Agustín. Entonces, ya de ahí partimos en un montón de cosas que están erradas. Recuerde que cuando Constantino da libertad de culto en el Edicto de Milán, que lo puede buscar en Google, usted pone Edicto de Milán, ¿qué hace Constantino? Le da libertad de culto a todas las religiones del imperio, a todas las religiones del imperio. Constantino no es el que hace que la religión católica sea la religión del imperio. Eso va a ser su nieto mucho después. Es más, Constantino hasta antes de su muerte se va a bautizar. Pero por eso el tema es importante, porque Constantino convoca el primer concilio importante de la iglesia, el primer concilio ecuménico, que se llama el Concilio de Nicea y pasa en el año 325. Constantino lo convoca. ¿Por qué Constantino? Porque él es la autoridad del imperio. Él facilita todas las cosas. Pero Constantino no preside el concilio, lo preside otra persona. ¿Por qué? Porque Constantino ni siquiera es bautizado y Constantino no tiene el conocimiento teológico para esto. Él lo preside. ¿Por qué? A él lo que le interesa es que haya unidad de criterio cristiano en todo su imperio, así como haya unidad en cuanto a temas políticos. Es inteligente. Y eso está dentro de la época, es el contexto histórico que nosotros tenemos que entender.
La iglesia que sale de las catacumbas con este edicto de Milán es la iglesia católica, no es la iglesia bautista, perdón, no es la iglesia pentecostal que nace en los años 1900, no son los testigos de Jehová que nacen en 1800 con Charles Russell, no son los bautistas que nacen en 1600, no son los luteranos que salen en 1500 algo. Por favor, por favor, hay historia, la historia es apabullante. La primera iglesia que hay es la iglesia católica. Antes de 1519 no había otra religión cristiana que no fuera la católica. Los ortodoxos nacen de la iglesia católica, es el primer cisma que se da antes de la división de Martín Lutero. Es increíble, ¿verdad? Eso está en la historia. Y que alguien me diga a mí, yo soy teólogo y no conoce estas cosas, usted no es teólogo. Eso es mentira. Entonces ya de ahí yo ya sé con quién estoy hablando. Y me da mucha pena, me da mucho dolor el asunto. Yo le trato de hacer esta explicación, ¿verdad? Así rápidamente. Pero ya sé que está cerrado, ¿verdad? Y de ahí no vamos a avanzar. Él me dice, ok, si usted lo que quiere es una discusión en ese nivel, no hay problema, porque el papado es un acto dogmático de Roma. No hay 32 papados antes de Roma, o sea, niega toda la historia. O sea, yo no sé de dónde lo saca, porque no me da ningún argumento, solamente lo que él dice. Entonces yo le tengo que creer a lo que él diga y tengo que anular todos los libros de historia. ¿En qué mundo vive? Y aunque me dice, ojo, no pertenezco a Roma, le mostraré que Pedro no es papa. Ay, Dios mío. No, nunca he leído ni siquiera Isaías 22, 20 al 22. Bueno. Y me dice, dígame en qué campo quiere que hablemos, en el histórico, ya sabemos que él de historia no conoce, o en el teológico, y veremos si su exégesis y hermenéutica no son dogmáticas. Yo preguntaría, ¿él sabe lo que es una exégesis? Exégesis es la interpretación que yo hago de la escritura, y la hermenéutica son las diferentes reglas que se dan para una verdadera y correcta interpretación de la escritura. ¿Él sabrá eso? A mí me parece que no, con mucho dolor. ¿Qué más sigue diciendo? Bueno, habla sobre el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, y lo sitúa allá en el siglo sexto o en el siglo cuarto. El Concilio Vaticano I, perdón, fue en el año 1869, siglo XIX. No tiene ni pie ni cabeza lo que está diciendo. Él no sabe que el Concilio de Nicea, el del 325, se armó por una situación que venían hablándose ahí del arrianismo, por un sacerdote que se llamaba Arrio, que decía que Jesús no era Dios. De ese concilio de Nicea, ¿sabe qué sale, mi amigo? El credo de la iglesia que nosotros decimos. Por eso se llama credo de Nicea, es el credo cortito. Hay un libro que es lindísimo, es una joya. Se llama El Magisterio de la Iglesia. Búsquelo, yo lo tengo en PDF y me muero por tener el libro, ¿verdad? Porque soy de la vieja escuela y yo quiero tener el libro. Este libro se llama El Magisterio de la Iglesia de Henry Dinsinger. O lo conocen como el Dinsinger, nada más. Y tiene los textos de todos los concilios traducidos. Es una belleza. Ahí se le acaba el universo a cualquier persona que no sea católica, y con mucho respeto lo digo, en cuanto a creencias. ¿Por qué? Es la Iglesia Católica la que establece que Jesús es Dios. Eso pasa en el Concilio de Nicea, donde se habla de la unión hipostática, dos naturalezas en una sola persona. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Eso lo hace la Iglesia Católica. Después, en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, la Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo también es parte de la misma naturaleza del Hijo y el Padre, y entonces le da forma a la Trinidad. La Iglesia Católica escoge cuáles son los libros del Nuevo Testamento y los une al canon de Alejandría, que era el Antiguo Testamento, y sale la Biblia como usted y yo la conocemos. Concilio de Hipona, Concilio de Cartago en el 398, el Papa Dámaso I es el que le dice al mundo, la Biblia es la palabra de Dios, y por eso la gente dice que la Biblia es la palabra de Dios. Y este pobre hermano no sabe eso. Él no sabe que la primera traducción que hace Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, que es la Biblia del oso, él no sabe que nació con 73 libros. Él cree que siempre ha tenido 66.
porque no conoce la historia. Y este es el dolor tan grande que a mí me da con los hermanos separados, con aquellos que no se forman, que aunque tengan una buena intención, están equivocados y no han buscado la fuente. Y juzgan sin conocer tampoco la doctrina católica, sino que ellos no conocen la doctrina católica. Ellos creen que adoramos a María, eso es mentira. Le damos un culto que se llama hiperdulía. Ellos creen que veneramos a los santos, es mentira. Le damos un culto que se llama dulía. Solamente adoramos a Dios que se llama latría. Ellos no lo conocen, ¿no? Ellos no saben cuál es la apologética sobre el tema de imágenes, o porque le decimos padre al sacerdote. No saben el tema de la Eucaristía, no conocen la transubstanciación e inventan cosas. Eso es lo que a mí me duele en el alma. Que cuando inventan este tipo de cosas, ellos mismos se enredan y llevan al error a otros. Y es muy doloroso. Este señor me habla aquí de que su autoridad es la Biblia, que la cual es infalible porque es la palabra de Dios, aunque él no sabe que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Y más adelante lo va a decir. Y ojo, me dice que el bautismo no salva. O sea, él está rechazando lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 38 y 39. Ojo, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. ¿Qué me perdona los pecados? Según dice San Pedro, el bautismo. Y no solo lo va a decir en Hechos de los Apóstoles, también lo va a decir en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 21. Ojo, a esto corresponde ahora el bautismo, que os salva. El bautismo nos salva. Y este hermano querido, ¿saben qué me dice? Que el bautismo nos salva. Que el bautismo evidencia una condición. Y que el bautismo es solo por inmersión. Y entonces ahí lo voy a dejar frito. Porque yo le saco el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Donde Felipe habla con el etíope y lo convence y se bautiza. ¿En dónde cree este hermano que ese etíope se bautizó? En un río en medio del desierto donde estaban. O que se devolvieron hasta otro lugar donde había un río. No, no, eso no pasó. Fue por aspersión, porque él no sabe que el bautismo de Juan es una cosa y el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo es otra cosa. Y ahí me duele, porque también hay documentos históricos. Él no ha leído la Didache. Si él hubiese leído la Didache, conocería cuál es la enseñanza de los apóstoles y cómo se bautizaban los cristianos del primer siglo. Y él dice que tiene un doctorado en teología. Ahí vamos sacando las mentiras. Y otra vez, me duele, me duele. Al final, cuando yo le digo que la Biblia es un documento católico, me dice, la Biblia católica, jamás. Seguro usted me está hablando de la que tiene los libros apócrifos. No se llaman apócrifos, se llaman deuterocanónicos. Para empezar, apócrifo significa oculto. Y los libros deuterocanónicos no son ocultos, son del segundo canon, que significa deuterocanónico. Entonces este hermano no conoce nada, pero él simplemente tira y tira como por todo lado. Esta es otra situación que tienen los hermanos protestantes. Cuando yo comparto con ellos les digo, vamos a hablar de un tema, pero solo de un tema. Y hasta que ese tema no quede claro, no pasamos al siguiente. Si vamos a hablar de las imágenes, vamos a tocar solo las imágenes. Y hasta que esté claro, no nos vamos a otro tema. Una vez aclarado, vamos a hablar de María, sí, pero solo de María, porque ellos te hacen una pregunta y cuando usted les responde, entonces ¿por qué tal cosa? Y te hacen otra pregunta y empiezan a enredar la cosa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen argumentos históricos para poder defenderse. Con mucho dolor lo digo. Este hermano me dice, ¿la Biblia es católica? Sí, claro, ya les dije los concilios en que se hizo. Él no los conoce. Y así, mis hermanos, hay muchas, muchas personas. Como les digo, a mí lo que me da es dolor. Me da dolor. Porque yo no creo sabérmelo todo, pero por lo menos intento formarme. No autodidacta, no en mi propio conocimiento, porque la misma escritura nos va a decir que la Biblia no es de interpretación privada.
¿no? Y hay muchas cosas que están fuera de la Biblia. Jesús lo dijo. El Evangelio de San Juan lo va a decir 2 veces. En el capítulo 20, versículo 30, hay muchas cosas que hizo Jesús que no están escritas, porque si se escribieran no cabrían los libros. Y a mí me da mucho dolor de este tipo de situaciones, porque la gente se desvincula del sentido común. Yo de verdad simplemente los insto a que usted se forme. Usted tiene que formarse, porque ¿cómo le va a dar respuesta a alguien? Y cuando vea que no hay forma de que eso llegue a un final feliz, o sea, en el sentido de que podamos llegar a puntos de acuerdo, ¿verdad? En que bueno, entiendo por qué tú dices tal otra. Si eso no pasa, no vale la pena discutir. A mí, a mí, Dios me pide que yo le diga a la gente las cosas. Dios no me pide que yo la tenga que convencer. Yo lo tengo que decir y tengo que mostrarlo. Si él lo quiere creer o no lo quiere creer, ese es su problema. Ese es su problema. Yo lo que tengo que hacer es anunciar y dar respuesta. Ese es mi trabajo. Bueno amigos, espero que por lo menos esto nos lleve a la reflexión, porque a mí, digamos, los temas de la iglesia, eso es lo que ha generado en mí, que alguien me decía algo y yo iba y buscaba, y después me metí a cursos, y sigo estando en cursos. Ahorita estoy sacando un curso de liturgia, porque la formación no para, no se detiene, hay muchas cosas por aprender, para poder darle una respuesta coherente, histórica, con sentido común y bíblica. Recuerde que la iglesia no sale de la Biblia, la iglesia escribe la Biblia, la escribe el Nuevo Testamento. Y de ahí viene nuestra doctrina, del magisterio de la iglesia, de la tradición y de la escritura. Bueno, nos vemos. Pura vida.